Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas al Cineclub Debate. Como ustedes saben, estamos en este ciclo, las pandemias en el cine. Lo estamos alargando. No sabemos cuándo vamos a regresar a nuestra versión, nuestro formato presencial. Entonces, por lo pronto, pues vamos a poner más películas, en principio de aquí a agosto. Y estamos entonces viendo estas distintas ángulos de pensar el tema de la pandemia y las distintas pandemias, ¿no? Este, pues ya hemos visto de todo tipo de películas y el día de hoy pues es una película que seguramente tal vez la mayoría de ustedes ya la vieron alguna vez, a lo mejor hasta dos veces. Son de esas películas que nos ponen a pensar mucho, hecha además parece que está diseñada para discutir en Cineclub debates, para psicólogos, psicoanalistas, sociólogos, y todo tipo de profesiones que traten de entender un poco las relaciones y los vínculos humanos. Entonces, esta es una película de... Apagar el micrófono, por favor. Hola, hay micrófonos prendidos, por favor. Si gustan apagar los micrófonos, excepto de Esperanza. Bueno, entonces estábamos con que es una película de Arturo Ripstein. Él era, cuando filmó esta película, pues un director muy joven. Estaba escuchando por ahí una entrevista de Ripstein, que él, pues sí se acercó mucho, y era prácticamente a veces, cargaba los cables, y andaba ahí muy pegado de Luis Buñuel, a quien siente que le aprendió mucho, ¿no? Y bueno, esta película, eh, que es de los años 70, está muy joven ahí, Diana Bracho, Claudio Brook, y bueno, toca este tema que tal vez lo estamos viviendo ahora, este tema del encierro, desde luego no en esa dimensión, pero también toda esta cuestión que tiene que ver con lo que está corrompido, lo que que es algo amenazante, que está afuera, ¿no? Y este padre de familia que, pues bueno, ya nos lo comentará ahora Esperanza, las características psicológicas que tiene. Eh, bueno, pues les recuerdo nada más, ya estamos por empezar, ya se está juntando bastante gente, el formato que tenemos para este cineclub, porque bueno, hay algunas personas que hoy se están incorporando. Primero se ve la película, segundo momento es la presentación. En esta ocasión nuestra invitada es Esperanza Pérez Plá, y el tercer momento, que es pues cuando ya toca el turno al público, con comentarios y con preguntas para Esperanza. El chat lo utilizamos básicamente para... Por favor, si quieren apagar el micrófono, creo que es Aurora Gallardo quien tiene prendido su micrófono. Escucha la conversación. Entonces, bueno, Esperanza nos va a hacer el favor de comentar. Ella, pues, es muy conocida por todos, no solo dentro del cineclub, sino dentro de la comunidad psicoanalítica. Pues prácticamente no necesita ninguna presentación. Tiene muchísimos años en México, una trayectoria muy importante, ha construido pues, muchos equipos y instituciones de trabajo clínico, de investigación, especialmente con niños, con bebés también.
eh, con adultos, y pues asiste regularmente a nuestro cine club. Siempre llega muy puntual al cine club allá en Coyoacán. Por lo regular es la segunda que llega. El Entonces, primero eres tú. yo siempre llego primero porque tengo que arreglar el local, cargar como unas 20 mesas gigantes, y Esperanza es de las que se ofrecen a ayudarme. Este, y luego al final tampoco se quiere ir. Te tengo que apagar la luz de la sala para que espantarla, hacer como que vienen los fantasmas, para que convencerla de que logre salir del espacio del cineclub. Y pues nos da mucho gusto que participe, como siempre, comentando una película. Yo le había propuesto una de zombies, pero inmediatamente No. no estaba como muy contenta. En cuanto le dije que esta película de Ripstein, ya dijo inmediatamente que sí, y pues entonces la vamos a escuchar ya a partir de este momento, con mucho gusto. Esperanza, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Es cierto que no quise la de zombies porque no es porque no las haya visto y no haya estudiado sobre estas películas y todo, pero lo que sí digo es que es un género que no es de mi predilección. Lo que sí es esta película, esta sí lo es. Cuando yo yo llegué en el año 77 a vivir a México. Eh, para mí fue entre las cosas que yo aproveché mucho y rápidamente nos hizo muy mexicanos, a mi marido Juan Carlos Pla y yo nos pusimos a ver mucho cine y estábamos en la antigua, este, en el local antiguo que tenía la cineteca y demás, y es decir, nos hicimos muy cinéfilos y al rato ya después conocimos a Alberto Montoya y nos plegamos a este grupo. Yo siento que esta película también no me la buscó porque sí, no da puntada sin nudo, Alberto. Él buscó porque esta también tiene a la gente encerrada, ¿verdad? No porque tengamos la película, una epidemia, sino porque están encerrados por una situación de una patología. Pues esta es una película que cuando yo llegué justamente ya estaba, ya había sido dada, ya había ganado premios y era una película famosa. También nosotros tenemos que reconocer que este, hemos visto mucho cine mexicano, pero de la época anterior, del cine muy Figueroa, digamos, música, fotos de Figueroa y de las muchas películas muy importantes y mucha música mexicana se escucha en el Río de la Plata, en el Uruguay en particular. Entonces, a mí me parece que cuando yo recuerdo que vi esta película y me impresionó muchísimo. Creo que no es simplemente por el hecho de que es una de las películas, sí que más premios tiene dentro de la Filmoteca de México, tanto la película como Arturo Ripstein, el director, y como otros personajes que son fundamentales, para que esta haya sido una película muy exitosa y muy interesante y muy bien hecha. Yo quiero dar tiene como 5 premios Arieles en la Academia Mexicana de las Artes y además tiene, incluyendo mejor película de varios festivales, y es además una, una película que todo el mundo recuerda. Así que espero que tengan todos muchos que comentar y yo lo que quería señalar es que el director, Ripstein, Arturo Ripstein, es una persona muy conocida y muy importante, pero a mí el que creo que hace la película, conversando con otros, supongo también, es José Emilio Pacheco, el autor del guión. Escribió el guión. Y yo creo que es uno del arte de esta película, es el del guión. Porque
este es un hecho histórico, que existió una familia que estaba en las condiciones de encierro, como les decía, para que tengamos encierro, como ahora metidos por la epidemia, estamos todos en casa. Bueno, esos estaban por una cosa que era una patología, evidentemente, del padre, que era una familia con el padre, la madre, Gabriel es el padre, la madre, y después están 5 hijos, que son, este, que están encerrados totalmente, no los deja salir esta familia. El padre tiene una casa ya vieja, pero muy grande, y entonces no salen de adentro de esta casa por muchos años, algo así como 15 años por lo menos. Y que este grupo de familia está alrededor de este hombre, Gabriel. Gabriel en la película, el nombre es otro, es el de la realidad. Gabriel tiene la idea de que hay algo de perdición, de muerte, que hay que quedarse en casa para estar a salvo de muchas cosas y estar fuera de una cantidad de temas que son en la sociedad que a él lo tienen muy paralizado, aunque él es el único que sale. Él es el que sale a vender los productos que hacen ellos mismos en su casa y que no es casualidad, es un raticida, que eso es lo que venden y que es lo que está de algún modo sosteniendo el raticida. O sea que la idea de matar ratas es parte creo que del aspecto mortífero de esta familia. Creo que también tenemos que darnos cuenta cómo se va haciendo la historia, cómo se va presentando, todos lo leímos, ya la vimos ya, porque por algo estamos aquí, ya la vimos todos, cómo se va dando ese clima casi todo el tiempo, hay lluvia, y esa lluvia está acompañado de todos los modos de que no se pueda salir y entrar libremente. Hay latas que entre sí se chocan si uno abre o cierra puertas, etcétera. Todo está para no poder salir, para que sea una verdadera cárcel. Eso no quita que esta familia, estos padres, hacen el esfuerzo de mantenerlos con educación. Entonces, también imparten los conocimientos escolares más básicos y entonces los hacen estudiar y los hacen hacer tareas y todo, pero evidentemente el tema es afuera es todo malo. Por eso decía que tiene que ver con nuestra actual situación de no poder salir porque afuera está la epidemia, la muerte y tenemos que cuidarnos para sobrevivir. Pero en este caso, lo que ocurre es que después de 15 años hay un cambio de la situación, y sobre todo una de las hijas termina mandando mensajes, otros oyen lo que está pasando y entonces ya es algo que es la policía la que interviene porque se dan cuenta que no es que viva un señor y nada más, que era lo que pensaban, que salían y entraban y que un señor que era el que era la comunicación con el exterior, sino que aparece allí ya el tema de que los tienen encerrados sin poder salir. Este movimiento, esta ruptura que se hace de la obediencia de 15 años completos que estaba allí, es el centro ya de lo que pasa después en la película. Pero también tenemos que darnos cuenta que darnos a nosotros esa imagen de cómo funcionaba toda esta casa, en que los chicos sí hacían gimnasia, hacían cosas, estudiaban, tenían tareas que hacer, trabajaban todos en esta tarea que era fabricar el, el veneno de ratas, Vulcano se llama, es
un veneno que ellos iban y vendían para que mataran las ratas poniéndoselo. O sea que tiene muchos elementos que yo creo que hablan de algo muy siniestro que estaba en este hombre y que de algún modo la mujer secunda porque aparece ella muy obediente, enamorada, seducida por él, y todos los chicos han sido educados de tal manera que obedecen todo, hasta que se da la ruptura, que eso ya ocurre cerca del fin de la película. Yo creo que esta manera de ponerle el nombre también es muy interesante. El Castillo de la Pureza es un nombre que, tomado de un ensayo de Octavio Paz sobre Marcel Duchamp, que se llama justamente Marcel Duchamp o El Castillo de la Pureza, cuyo final retoma un poema de Mallarmé que dice, que termina, voy a traducir, es: la nada que queda sigue siendo el castillo de la pureza. Es muy importante esta frase. Creo que así es a lo que está aquí. Cuidar ese castillo de la pureza es esa nada que se transforma en lo que hay que cuidar en la vida con esta mentalidad, ¿verdad? Este hombre, neurótico o no, cuando le hicieron el estudio, ya cuando lo metieron preso, dice que al parecer era neurótico. Bajo constantes amenazas de muerte tenía presos a todos la familia, pero además había malos tratos, había no los dejaba para nada salir, también parece que no, que faltaba un tanto la comida. No aparece eso en la obra tanto, pero sí es algo que pasa durante 15 años y que toma a una familia, todos ellos tienen nombres muy significativos, porque son 6 hijos. Indómita es la mayor, 17 años, Libre, 15 años, otra chica, Soberano es el hombrecito que tiene 14, Triunfador, el 12 años, Bien Vivir, niña de 10 años, y la recién nacida, había una recién nacida de 45 días, llamada Evolución y Pensamiento Liberal. Todo eso llamaba la niña chiquita, para evitar la contaminación de la maldad del mundo exterior. Así los encontramos. Así que todo el tema era: hay que cuidarnos de la contaminación y de la maldad del mundo exterior. Yo creo que además esta historia salió en toda la prensa mexicana. También dio ocasión a otra obra, que es La Carcajada del Gato, de Luis Espota, y tenemos que reconocer que la casa tiene mucha amplitud, se mueven, van, suben, bajan, y él en esa casa, en esa casona, tiene un cuarto privado donde guarda sus cosas, entre ellas una fotografía de su madre, y se relaciona con sus hijos a través del trabajo, de la enseñanza, aprendizaje de máximas y lecturas de las profecías de Nostradamus, además del castigo como acción dominante. Es muy importante que eran niños que eran castigados por cualquier cosa, y es gran parte de lo que vemos en la película. Me parece también interesante que sepamos un poquito más de Ripstein, ¿no? Yo creo que todos lo conocen. Hasta ya les digo que fue de los primeros autores que estuvimos viendo sus películas ni bien llegamos, así que fama internacional. Y Arturo Ripstein todavía vive, ¿no? Porque nació en el año 43, tiene 77 años y nació en el seno de una familia judía y es mexicano de nacimiento, naturalizado español desde junio de 2003, e hijo del productor Alfredo Ripstein Jr. Desde muy pequeño estuvo en contacto con el mundo del cine. A los 15 años descubrió a Luis Buñuel en el rodaje de Nazaret,
que estuvimos viendo y que discutió y presentó muy bien Alberto. Él con ese contacto con Ripstein, con Buñuel, quedó prendado por esta manera de trabajar el cine, este autor, y fue una persona que ganaba premios, ganó el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes. El primero había sido Buñuel, el segundo fue Ripstein. Y también participó sin crédito como ayudante de Nazarín, y del ángel exterminador. O sea que a los 21 años adquirió los derechos de un guión escrito por Carlos Fuentes y por Gabriel García Márquez, y le confió la dirección del proyecto, se lo dieron a él, y realizó numerosas películas como Los recuerdos del porvenir, El castillo de la pureza, El lugar sin límites, Cadena perpetua, Principio y fin, La reina de la noche, Profundo carmesí, el Evangelio de las Maravillas y el coronel no tiene quien le escriba. En 1985 se encontró con la escritora Paz Alicia García Diego, quien se convirtió en su mancuerna más efectiva y más adelante en su esposa, para hacer muchos textos que debía de haber hecho para tener todas estas películas. Es una de las personas que tiene más premios dentro del cinematografía, de la cinematografía mexicana. Y tiene además que son premios muy grandes de mejor película, etcétera, y es una persona indiscutiblemente muy, muy conocida. Yo no quiero gastar mucho tiempo en esto, lo que quiero es pensar un poco más sobre la película. Si quieren, podemos hablar de este autor y de cómo él se manejaba en películas tan interesantes, ¿no? Pero para eso, una de las cosas fundamentales fue la gran influencia de Buñuel. Él nació en México, en la Ciudad de México, en el año 44. No se interesó profundamente en el oficio de hacer cine a los 15 años, cuando su padre lo llevó a ver Nazarín, justamente de este autor que en este momento ya vivía en México, Buñuel, y en la que Francisco Rabal interpretaba al padre Nazarín. Un sacerdote que ya estuvimos hablando, que tiene que huir de su parroquia después de un intento de proteger a una prostituta acusada de haber iniciado un incendio. Tras enfrentar con el pueblo de que siempre ha servido, el párroco tendrá que refugiarse en su fe para sobrevivir a su situación y a un montón de otras cosas que ya lo vimos muy a fondo con Alberto. La cinta está basada en una obra de Benito Pérez Galdós. Creo que esta es una de las cosas, es la unión de Ripstein con autores muy importantes, con Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, y con un gran fotógrafo, Alex Phillips, el compositor Carlos Jiménez Mabarak y los actores Marga López y otros más, que salen en muchas de sus películas. Y también tenemos que hay otras obras que esta otra, por ejemplo, Tiempo de morir, es una película reconocida con la Diosa de Plata en la mejor película del año. Después de todo esto, yo más que hablar de esto, me parece que tenemos que pensar qué es lo que pasa con un personaje como Gabriel, el padre de esta familia, y que organiza esta manera de un encierro que nos hace pensar en como si fuera una epidemia. Lo de afuera, el mundo, es una epidemia para la mentalidad de este padre que siente que la única manera de salvarse es no salir de su mundo
cerrado y sobre todo de que sus hijos no se enteren, porque él se da cuenta que el mundo es muy atractivo y creo que por eso trata de que no salgan, que no se enteren, que no puedan salir, los castiga mucho, porque si no, sí se escaparían y saldrían a ver lo que hay fuera en el mundo, ¿verdad? Esto, por más que le digan que es una peste que hay afuera, ahora con peste en serio salimos a pesar de eso y mucha gente no se cuida nada. Imagínense, si fuera simplemente el tema de que afuera está todo mal y que hay que tener miedo y que todo es una maldición. Yo creo que lo que aparece entonces en esta película es ese encierro voluntario que está además siendo también obligatoriamente sostenido por la familia y con una mujer que tiene las características de una obediencia absoluta. Esta esposa, por cierto, muy guapa y que todos conocemos, es una mujer que sin embargo no puede hacer más que obedecer. Y allí está, sin salir toda la vida. 15 años son los que ya cuando pasa esto a los 15 años salen. Creo que esta manera de pensar el mundo como algo terrible, la verdad que te la encontramos en muchas gentes y incluso es parte de lo que sostienen algunos grupos religiosos, entonces no van a ninguna parte, viven encerrados, porque el mal es lo que está afuera. O sea que en el fondo es una idea nada extraña que el mundo nos enferme y nos puede matar. A mí me parece que esta, esta constelación de este hombre, que sí en la película es un hombre guapo, inteligente, se lo ve bien preparado, se transforma en el único que sale de la familia y dentro queda todo el resto, que tiene unas ideas también respecto al liberarse de lo malo, por algo le pone todos esos nombres que ya les conté a ustedes, que son muy llamativos, ¿verdad? Y que me parece que esta situación de la familia es algo que está sostenida por, en realidad, malos tratos y un lado muy persecutorio, que es lo que se va viendo con la evolución de este hombre, que al principio parecía que era bondadoso, pero después se va transformando en alguien que no deja que nadie salga y se va transformando en un verdadero encierro obligado y con castigos y una cantidad de dificultades para toda la familia. Yo creo que esta situación ya va tomando un poco el tinte delirante de que salir es algo que no debe hacerse y que hay que hacer mucho para estar adentro y cuidarse y nada más eso. A mí me parece que ya hay algunos que daban la mano, que quieren hablar y como es algo que me gusta a mí que compartamos, después en todo caso agrego algo que me interese dar para todo el resto del grupo, voy a dejar que empiecen los compañeros y ya al final es ese rompimiento que hay, esa gran oposición, porque aparece uno de los elementos fundamentales, el sexo. La sexualidad aparece tanto en el afuera, que se ve tentado para estar con una mujer, como adentro empiezan a aparecer entre los adolescentes grandes, que son ya un poco más grandes, aparece ya una relación sexual que él encuentra y que bueno, eso es lo que aparece como rompiendo todo el orden que él había obligado a tener. Me parece que es algo muy importante este factor y que
ya la hija también empieza a escribir y tratar de enviar papeles, empieza a ya descubrirse porque la gente del barrio creía que en esa casa vivía solo un hombre, porque el único que entrar y salir era el padre, ¿no? Pero Bueno, después de eso ya se abre todo la lucha por si lo dejan salir o no, y bueno, y se termina siendo un acto de tipo policial, ¿verdad? Sí, una situación policial. A ver, me gustaría que hablaran, no sé bueno, si quisieran. ok, gracias, Esperanza, muy, muy interesante todo lo que estás poniendo para poner a discutir, esto no, yo no sabía toda esta cuestión de la nota roja, ¿no? Porque en la película son solo 3 hijos, ¿no? Y parece que en la vida real eran más, y con estos nombres, de todas maneras, así como que son muy significativos, ¿no? Como muy, muy, más que de un neurótico como lo habían diagnosticado, pues más bien parece un tipo delirante, ¿no? Un paranoico, ¿no? De estos reivindicatorios, totalitarios, autoritarios, con tal vez una faceta también bastante perversa, ¿no? Seguramente. Esto que, bueno, ahora que mencionabas la influencia de Nazarín, sí, yo escuché también esa entrevista que viene en la misma película del Castillo de la Pureza, cómo él decide, el, Ripstein, volverse director después de que ve Nazarín, ¿no? Y algo que es muy interesante es que elige a Rita Macedo, que es justamente quien sale en la película de Nazarín y que interpreta este personaje de Andara. Desde luego son algunos años después, ¿no? Yo creo que unos 15 años después de que Rita Macedo interpretó Nazarín, influencia de Luis Buñuel, ¿no? Yo creo que para mí es la mejor película de Ripstein, ¿no? Y esta dupla que hizo en el guión con Emilio Pacheco, pues fue muy buena. Además, como comentabas, también la fotografía, la ambientación y la música son excelentes. Esto que tú comentabas, que me parece también muy interesante, que llama mucho la atención. Casi el 80% del tiempo llueve. Y a mí me hizo pensar que era una metáfora como del arca de Noé, como del diluvio universal, es decir, la idea del fin del mundo, ¿no? Como que él, con esta faceta de reivindicador, pues está tratando de salvar por un lado a la familia, aunque al mismo tiempo él pues se la está ahogando, la está asfixiando, ¿no? Él mismo va provocando pues el incesto, ¿no? A mí me parece que a mí también me recordó mucho este caso tan discutido por los psicoanalistas, el caso Schreber, ¿no? Que también es un personaje, un reivindicador, y que en este caso la vida de Schreber, pues él es hijo de un personaje muy totalitario en tiempo, ¿no? En tiempos de guerra, que estaba como anunciando el nacimiento de los totalitarismos, ¿no? Entonces, pues sí, esta película, a pesar de que es de sus primeras películas, me parece totalmente vigente, y que nos permite discutir todo este tema del encierro, cómo de alguna manera genera muchas veces, y yo creo que en esta pandemia, ¿no? Pues se incrementó la violencia familiar, la violencia doméstica, este, eh, cosa que estamos viendo que son como los efectos de la pandemia. Bueno, pues ya hay gentes que están apuntándose. Creo que, bueno, Ana Fabre había levantado la mano. Les pido por favor que mejor se anoten porque luego no veo las manitas virtuales. Pienso que es parte de la decoración que traen atrás. Y no solo si me acerco bien a la computadora puedo ver que hay manitas. Entonces, Bueno, Ana Fabre está anotada primero.
Sí. Sí, Ana, Bueno, Ana, abre adelante. aquí estoy. Mira, quiero decir varias cosas. Me parece efectivamente que esa comparación que tú haces con Schreber, estoy totalmente de acuerdo. Este señor está loco, es un paranoico, tiene ideas de grandeza, de persecución, de despojo y de daño, todo junto. O sea, no deja de cubrir un solo aspecto de la paranoia. Por otro lado, quería yo decir dos cosas a propósito de la obra del propio Ripstein. El lugar sin límites es también una película extraordinaria. Es una película extraordinaria también. Además, en esta película de Haneke, de Listón Blanco, él habla de este exceso de represión y de incesto, porque hay un momento en que le dice a la hija, cada día te pareces más a tu madre y luego tienes sexo con ella. La película, en esta escena del bochito donde están metidos, o en ese carro destartalado, no sé qué sea, que están metidos el hijo y la hermana, me recordó la película de otro cineasta mexicano que quiero mucho, que se llama Rodrigo Pla, que en Desierto Adentro, cuando están ellos, toda la cosa cristera, huyendo y viviendo en una cosa, alejados del pecado, los hermanos efectivamente tienen una relación sexual. Este señor es atrapado por la policía porque añade un ingrediente al veneno para ratas que está prohibido. Está prohibido su uso y entonces es que lo descubre y llega la policía. La hija, que creo que es la que se llamaba Indómita, es la que manda un papel y ella cree que es a partir de esa llamada de auxilio que ella hace cuando lanza el papel a la calle, cree que es por eso que la policía llega a buscar a su padre. Pero su padre es un tipo cruel y además los persigue como los curas que persiguen a la gente por el pecado, pero se tiran a los niños. Este señor les tiene prohibido comer carne, pero él sale y se echa sus taquitos de carnitas y aparte se echa de otras carnitas que vemos que se mete con una mujer cuando todo eso estaba prohibido y todo. Ahora, hay una relación entre la mujer y él que yo denominaría de folia de una locura compartida, donde ella cada vez que le arrancan el pelo a los hijos, lo guardan una latita con tantísimo cariño, porque el tipo los castiga cortándoles el pelo, y ella los guarda los cabellos de los hijos de esa manera. Y le dice, ay, yo ya, va y los pone en la lata, después de que el tipo los castigó, como en los campos de concentración, o como cuando había los pelones de hospicio que los rapaban. Sí, hay una cosa humillante en toda la cosa de cortarle el pelo. Y la madre se somete a todo eso y como dice Esperanza, está loca de amor por él, pero yo creo que está loca. Y le dice varias veces que aunque ha estado con tantos otros hombres, él casi que la perdona. Y luego le dice, estuve con una mujer más joven que tú y además era virgen, no como tú. O sea, todo el tiempo hay una cosa de relación a la sexualidad de la mujer, pero descalificatoria, donde le dice, eh, tú no eres nada, tú estás vieja para mí, y además donde le obliga a tratarlo como a un niño cuando lo está arrullando en la cama porque se siente mal y está descompuesto. Sí, hay mucho trato como un trato a un paciente psiquiátrico. O sea, es muy conmovedora la película porque hay un sometimiento a la locura de él. Y como bien dices, en este tiempo ha habido un incremento de la violencia intrafamiliar y acaba de haber un escándalo de una maestra que el marido la golpea, la insulta y le quita la computadora mientras ella estaba dando clases. Dice, ¿por qué agarraste mi computadora? Y ya protestaron todos, es un connotado panista que lo expulsan del partido después de eso, pero es un abogado y ella es una maestra. Sí, no es que sean gente sin educación, es gente donde hay una relación, como tú bien mencionaste hace rato, perversa. Y agradezco mucho
que hayas elegido esa película y agradezco mucho, Esperanza, toda la referencia a todo el origen de la película, inclusive la referencia a Mallarmé. Muchas gracias. Eso es todo lo que quiero decir. Ok, no hay, ¿quieres comentar algo, Esperanza, o seguimos con? No, yo creo que sí, que lo que ha dicho Ana María es completamente cierto, pero además creo que verle el lado psiquiátrico, esto se va viendo muy de a poco, no es un loco siempre, se va poniendo, se va perdiendo ya. Él empieza a tener justamente tentaciones fuera de la casa y entonces ve a una chica, se mete con ella, etcétera, y él entonces de ser el que ponía la ley se transforma en un hombre tentado por otras mujeres y entonces empieza, ahí sí, yo creo que empieza a enloquecer. Esperanza, pero él tiene metidos hasta cómo espiar, tiene esos ladrillos que retira. El tipo está loco desde un principio. Está diseñado como una cárcel. Es casi esta cosa de Foucault de vigilar y castigar. Bueno, ¿Está viendo si están? Ok, ya. Sí, yo creo que hay dos factores que desencadenan o que desequilibran ya, que se genera ya una locura, ¿no? Más desbordada, ¿no? Una es que sus negocios ya no van tan bien, ¿no? Ya hay venenos para ratas chinos, ¿no? Es lo que estamos viendo además ahora más, ¿no? Y luego aparte, pues la maduración del sexual de los adolescentes que entran en actividad, ¿no? Y entonces pues se precipita todo este tema de la endogamia. Entonces, yo no sé si es una polía adu o de dos, ¿no? Como hablando en español, pero porque la mujer más bien es una mujer sometida y está idealizando a un tipo, todo fanatismo genera ceguera. Para mí el fanatismo sí es una forma de locura, ¿no? Pero tan común que pues se ve hasta como normal, ¿no? Poner al otro en el lugar del ideal, como el salvador, como el caudillo, como el reivindicador, pues era lo que pasaba con la mujer del padre del presidente Schreber, donde nunca es mencionada, es una mujer totalmente borrada y anulada, ¿no? Entonces, lo que provoca es que se quede borrado, ¿no? El tercero, ¿no? Alguien está con un micrófono, no sé. Ana G, por favor, apague su micrófono. Sí, es una película que nos lleva a discutirlo desde distintas facetas, ¿no? Porque también tiene esta parte como si es de doble personalidad, que tiene una parte que, como decía Esperanza, él sí se sale a divertir, él sabe que no todo es tan amenazante allá afuera. O sea, por un lado, sí, creo que cada vez se va viendo más ese mundo contaminado, ¿no? En la película todo el tiempo llueve, ahora hay sequías por todos lados, hay incendios, ¿no? Entonces, sí está esos efectos tan terribles en el ecosistema, ¿no? Que es producto del trato que le estamos dando al mundo, a los seres humanos, ¿no? Somos parte de esa locura. Bueno, está en la lista Carla Montenegro, bienvenida. Gracias, gracias Esperanza, gracias Ana, gracias Alberto. Bueno, aquí también está lloviendo. Ah, mira. Bueno, a mí me pareció que el papá era odioso, sádico, un autoritario realmente loco, ¿no? Que a él se le regresa toda esta represión y toda esta presión que él mete en su familia, se le regresa. Y yo creo que eso es lo que lo enloquece. El ver la sexualidad de los hijos en desarrollo y su propia represión que lo ha hecho que pues, salga a la calle, que se proyecte con María Rojo, por cierto, es la actriz,
que le dice, su hija se está coqueteando conmigo, ¿no? Y no era la hija, era él. Y luego, o sea, esta proyección y luego que se meta, bueno, ya incluso con la prostituta, ¿no? Eh, Nadie sabe que adentro hay una familia, eso es una cosa espeluznante. No hay música, ok, si no quería meter el radio, siquiera un tocadiscos, no hay música, no fuman, no beben, no hay ninguna manera de relajación, de diversión, más que el aburrimiento entre ellos, juegos infantiles cuando ya pues ya no tienen edad, no tienen libros interesantes para leer más que los que el papá le va diciendo de Nostradamus, ¿no? La comparación de las ratas y la humanidad, ¿no? Es algo escalofriante. Claro que tiene su rollito ecológico cuando dice, pues el poliuretano, cuando está en la tienda, ¿no? Y dice, si el polietileno va a durar muchos años, ¿no? No vende esas cosas. Y bueno, este rollo de que arrulle al que se sienta ella y si ella se mece y él va sintiendo como el movimiento de ella. Y cuando dicen no tengo ganas de nada y él se pone a comer, está con la foto de la mamá. Está comiendo él solo con la foto de la mamá, ¿no? Y los tenía muy bien el maquillaje de la hija, pálida, porque no comían carne, ¿no? Y claro, él salía y tomaba sus taquitos. Y luego lo que decía, de los pelos que les cortaba a la mamá, los guardaba en una caja con tanto amor, a lo que decía Ana, pero yo digo que es porque no tenía fotos de sus hijos. Entonces era como, ay, este era de hace no sé cuántos años, y este era de, ¿no? En vez de las fotos. Me pregunto cuántos litros de agua tiraron para en la película y pues sí, que yo creo que la sexualidad de él mismo y la de los hijos, pues es la que hace que todo esto explote. Muchas gracias. Muy bien, Carla. Gracias. Esperanza, ¿quieres comentar algo o seguimos con los comentarios? Seguimos. Creo que está María Jiménez. Adelante, María, bienvenida. ¿Sigo yo? ¿Quién? A ver. Ah, Leticia, creo que me salté a Leticia, perdón. Perdón. Leticia Villagómez, adelante. Bueno, gracias Esperanza por tu comentario. Es una película que la ve uno, yo la he visto varias veces y cada vez veo una faceta diferente. Me parece que el autor verdaderamente se inspiró en Schreber, porque hay una escena que es muy bonita a las fotografías o a los dibujos que han hecho de Schreber, donde el papá de Schreber le pone unos aparatos. Yo lo he leído ya, esta parte del caso en Editorial Nueva Visión, y es igualito los dibujos a los que aparecen en este texto, donde ese papá de Schreber lo hizo psicótico, con esa rigidez, inclusive para dormir le ponía aparatos para que estuviera derecho. Es impresionante la foto donde Gabriel, se llama el papá, está marcándoles con una vara los pasos de los ejercicios. El papá de Schreber le llamaba calistenia. Y entonces de ahí pienso que la inspiración del autor tiene que ver con este caso de psicosis que me parece pues ha sido el más famoso caso de psicosis en el mundo, ¿no? Y entonces tiene muchísimos desarrollos en torno a esa parte, porque el papá tiene esa imagen de ese papá rígido, autoritario, despiadado, y que aunque les enseña, como dice Esperanza, algunas cosas, pero está destruyendo totalmente a estos jóvenes.
Hay una parte que me llama mucho la atención y que ya Carla lo dijo, que tiene que ver cómo el autor va develando en muchos momentos la trama de la historia y de la locura de Gabriel, porque esta trama donde está está él en su secreter, comiendo, porque cada que se enojaba se encerraba ahí con la foto de la madre, es la foto de la madre y él. Me parece que ese conflicto incestuoso con la madre, lo llevó a situaciones tan terribles como las que se devela en la historia, ¿no? Me parece que mucho ese conflicto de la madre lo lleva a la esposa. Y ahí está esa doble vida sexual y esa escisión que está marcada en la vida de él, no solo en la sexualidad, en todo. De pronto es muy moralista y luego es un sádico perverso, ¿no? Las escenas de violencia son terribles. Me parece que fue muy bien elegida para comprender un poco lo que están viviendo tantas familias, no solamente en el caso del hombre, sino también de la mujer y de los niños, la violencia despiadada que se está viviendo en el confinamiento, ¿no? De personas muy enfermas atacando a la pareja o a los hijos. Se ha incrementado de una manera enorme la violencia y el maltrato en el confinamiento. Entonces me parece que ahí podemos ver la similitud de lo que están viviendo muchas familias con esos encierros, que realmente es una cárcel. Otra de las escenas terribles es cuando golpea a los niños, los maltrata y los mete a esas prisiones. La casa verdaderamente es una cárcel, desde que ni para dormir los deja dormir, abre los ladrillos para verlos, vigilarlos todo el tiempo con su paranoia, pero también cada que los niños cometen una falta, por mínima que sea, los encierra en esas prisiones como de ratas, son realmente ratoneras, donde los deja ahí hasta dormir, no solo por horas, ahí los deja. Ha llegado a tal grado el maltrato que los deja hasta sin agua, ¿no? Entonces me parece que es terrible la violencia y el maltrato de la película. Quiero acercarme un poco más a una parte que se me hace central en la película, que tiene que ver con la sexualidad. Yo, Esperanza, mencioné una parte, pero para mí hay una represión tan severa de la sexualidad que lo lleva a tener una sexualidad con las prostitutas, ahí pasó una prostituta desnuda, ¿no? Con ella sí puede tener sexualidad con la mujer desnuda, pero con la mujer jamás. Ahí la sexualidad con la mujer es con la mujer vestida y prácticamente solo la toca. Entonces, a mí me parece ahí que hay se transfiere toda esta sexualidad incestuosa con la madre en la relación con la mujer. Desde luego que ya se ha tocado, bueno, y la sexualidad y la decisión en la sexualidad también nos lleva a pensar, y eso es lo que le hace querer matar a las ratas, y lo dice todo el tiempo la película, la capacidad de reproducción de las ratas, quiere exterminar todo lo que sea la sexualidad, ¿no? También está ahí la relación incestuosa de los hijos y cómo los castiga por la cercanía después que descubre el incesto de los hijos. Entonces me parece que la trama es muy bien tocada en la película y se hace un análisis profundo sobre los conflictos sexuales que hay en él, pero en ella también, porque ella es una masoquista. Desde luego que él la fue condicionando con el maltrato a someterla y cada vez ella está gozando mucho más el maltrato porque le pega terriblemente las escenas de golpes hacia ella son brutales. Entonces la violencia es de un psicótico y la mujer que lo permite está igualmente psicótica que él, porque es una perversión de ambos, como tú bien lo dijiste, Alberto. Entonces, me quedo un poco aquí porque hay muchos que quieren comentar, porque es muy buena película. Gracias por traerla. Gracias. No sé si quieras contestar algo, Esperanza, agregar algo. Prende tu micrófono.
quiero decir que es una película construida, primero, muy bien actuada, porque creo que no hay uno de los actores, sean los niños, los adultos, muy bien actuada, muy bien dirigida, y por lo tanto se pueden ver esos detalles finos. Y yo creo que es una película que además está buscando mostrar eso que es, está señalando, que es que la mujer masoquista es un elemento fundamental. Yo creo que este elemento no es el único. Creo que esta fantasía que tiene el hombre de hacer un funcionamiento que él de algún modo maneja toda la sociedad, todo lo que se hace en esa casa, en esa sociedad que es la casa, él maneja todo, todo quiere mandar. Esta grandiosidad de él, con eso de mandar en todos los detalles, y la mujer siempre estando de acuerdo con todo lo que le decía que le iba a hacer, y si le iba, si se enojaba y todo, le decía sí, 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 tiene razón. Ese masoquismo está extraordinariamente bien plantado. Y los hijos son los que empiezan, después de haber parecido muy bien domesticados, salta todo en la protesta y ahí ya se descubre todo, ¿no? A mí me hizo pensar, ahora que hablaba Leticia, bueno, además del caso Schreber, que efectivamente, pues se ve que Emilio Pacheco, yo creo que eso no es del caso, pero pues, la adaptación a la película, pues tuvo alguna influencia, ¿no? De Schreber, porque sí es el educador, ¿no? Ahora que hablaba Ana Fabre de los educadores, pues sí, sí no tiene mucho que ver con la clase social, sino con ese lugar que muchas veces se ocupa de educador, ¿no? Y sí, toda esta cosa militar, ¿no? El ritmo, ¿no? De la marcha, ¿no? Pues en el caso Schreber, el padre de Schreber, que era un famoso pedagogo que tenía todo un método de enseñanza, eran famosos los Schreber Garden, ¿no? Y Hitler leyó los libros del padre de Schreber, y pues mucha de la psicología de las masas está presente ahí. Los fenómenos de sometimiento y de fanatismo, ¿no? De idealización, de cómo domesticar, cómo controlar a las masas, pues están ahí aplicándose todo el tiempo. Y también está presente esta obra de Freud, que yo creo que van a estar de acuerdo con con que también es muy importante para pensar esta película, que es la de Totem y Tabú, porque el personaje también es como el padre de la horda primitiva, que él pues quiere para sí todas las mujeres, todas mías, ¿no? Y los hombres, los jóvenes, separados de las mujeres, que al final son los que se rebelan, ¿no? Porque también tienen esa necesidad sexual, ¿no? Y son los que se rebelan y lo matan y se lo comen, ¿no? Luego lo construyen en un dios, en un símbolo, ¿no? Pero, pues sí, están, me parece, más del lado de la perversión. François Dabuan distingue, ¿no? De los locos de Dios, que son los esquizofrénicos, recordando a Erasmo de Rotterdam, y esos otros locos que aparecen como normales y que pueden convencer a mucha gente, incluso a las masas, y que son los que su locura es como una especie de locura controlada, que pueden aparecer y aparentar ante mucha gente como gentes muy educadas, pero por otro lado está esta cosa de terrorismo sobre su propia familia, ¿no? Y de celotipia, porque al final de cuentas hay una celotipia tremenda en este Miguel, ¿no? Bueno, está en el turno María Jiménez, adelante. Bueno, a mí me pareció una película muy impresionante, yo no la había visto. Sí está muy relacionada con lo que está pasando hoy con las mujeres que viven violencia. Sí. Podríamos verlo desde un enfoque patológico, ¿sí? La paranoia del sujeto. Yo difiero que las mujeres que están atrapadas en esas situaciones se las catalogue estrictamente de masoquistas,
porque yo creo que la violencia es multifactorial y está atravesada por muchos factores. Algo que aparece en la película es el aislamiento y el silencio, que es precisamente una de las características que viven las mujeres en la violencia doméstica. El sujeto busca la manera de cortar sus redes familiares y amistosas, porque es una manera de tenerla en una especie de encerramiento en casa, desconectada, porque cuando una persona está aislada y desconectada, el afuera no le plantea ningún estímulo cuestionador que pudiera sacarla a nivel incluso de la conciencia de donde está. Para mí es un torturador. Tortura física, tortura emocional, utiliza la disciplina del castigo corporal, o sea, los golpes con el cinturón, terribles, el encerramiento. Yo quisiera comentar que se habla, en el caso de las mujeres que viven violencia, de una especie de, bueno, hay un autor que es Gómez Montero, que habla del síndrome de adaptación paradójica a la violencia doméstica. Este síndrome tiene que ver con que la mujer vive un proceso adaptativo. Estamos hablando de 18 años en la película, 18 años de encerramiento. ¿Qué puede hacer una mujer que tuvo un antes, pero que tiene un después de 18 años encerrada con un sujeto así? Se habla de una pérdida de identidad total de la mujer, como si fuera un cascarón, donde el otro se mete con su control, con su imposición, con esta estructura de poder totalitario, y la mujer se pierde a sí misma. Hay una pérdida de su propia identidad. Yo creo que es muy riesgoso decir, bueno, sabemos que hay gente que el sentido común dice que a las mujeres les gusta la violencia. Creo que es una falta de respeto plantear el problema de esa manera. Nunca vamos a salir de él. Si seguimos pensando que a las mujeres nos gusta que nos peguen y que el masoquismo nos gana. Creo que es un espacio para seguir pensando qué es lo que está sucediendo, y las mujeres que están en los refugios con las que hemos trabajado hablan de una especie de telaraña tejida en la casa, donde finalmente no es nada sencillo salir de ahí. No es nada sencillo, y mucho menos cuando afuera la violencia contra las mujeres sigue naturalizada y sigue invisibilizada. Yo sí creo que hay una pérdida de identidad y un síndrome que hace que la mujer se acabe adaptando. Y hablando del caso Schreber, bueno, yo como pedagoga y psicoanalista, pero antes pedagoga, leía a Liz Miller. Me encanta su libro de Por tu propio bien. Y me encanta algún libro de ella que se llama Salvar tu vida, donde algo que les falta a estas mujeres, y que él dice que en los niños incluso es fundamental construir, es la empatía hacia ellos mismos y no hacia el agresor. Porque si no, no se van nunca a poder recuperar. Y lo que vemos aquí, incluso al final de la película, porque yo la verdad lo quise envenenar desde hacía poquito tiempo. Yo le había puesto el matarratas, ¿desde cuándo se lo había puesto? Yo pensé que alguien lo iba a decir, pues no lo dicen, yo lo digo. Yo estaba esperando que ya se lo pusieran, por favor. Como no había visto la película, creí que iba a suceder. Lo que me sorprende es esta cuestión de la empatía con el agresor hasta el final. El joven tan golpeado, que al final logra desarrollar un poco de defensa para sí mismo, un poco de empatía hacia su problemática, ¿no? Al final, cuando el policía se lleva al padre, mi padre, o sea,
pierde la perspectiva. Bueno. Y este síndrome de adaptación paradójica es lo que dice Montero. O sea que la mujer se acaba liando con esta parte del agresor. Es que es muy hábil el agresor. Y así pasa. Así pasa. O sea, hay una astucia para no perder el poder y el control. Cuando se habla de este vínculo incoherente, es porque él busca la manera de decirles que te quiero. Es que, me explico, ahí está la incoherencia del vínculo. O sea, la tortura, la maltrata, pero cuando siente que va a perder el control, la manera de recuperarlo es, pero aquí estoy, pero tú eres lo máximo, pero es que yo te amo. Y saben que las mujeres se pierden con esto y se acaban haciendo aliadas en esta cuestión, bueno, en los niveles donde hay riesgo de muerte, el Estocolmo es real, pero no es un amor al secuestrador o al agresor, es un síntoma de sobrevivencia. La mujer sabe que tiene que ponerse un poco cercana, afectiva al agresor para que no la mate, porque hay muchas maneras de interpretar todo esto que sucede en contra de las mujeres. Yo creo que hay que ser muy cuidadosas a la hora de mirar lo que estamos viviendo. Y los agresores son muy hábiles para confundir a estas mujeres que están perdidas de sí mismas, y no solo es sometimiento. No se puede salir de la telaraña si hay aislamiento y silencio. Son los dos elementos para salir de la violencia. Bueno, quería contestarle un poquito. Pero de acuerdo, adelante. Bueno, María hubiera hecho otra película. Sí, exacto. Yo sí. Claro. Te doy mis ojos. No sé te doy mis ojos. Hay que pasarla. Te doy mis ojos. Yo creo que María, que la conozco muy bien, es muy amiga y además te amo, conozco tu trabajo con mujeres. Me parece que es admirable y que me parece lo compenetrada que está. Es más, te admiro oyéndote hablar hoy, porque veo que sí entiendes lo difícil que es y la paciencia que habrá que tener. Yo creo que necesitas mucha paciencia para poder trabajar con esta mujer que pasa después el hombre que las tiene dominadas y se las lleva, y después que tú trabajaste un montón. Eso yo creo que debe ser algo muy complicado. Pero creo que ella lo que está señalando, yo lo que veo es en esta mujer una adaptación masoquista cuya fuente puede ser todo eso que tú dices, pero está verdaderamente lo ama. Si le dice písame, le dice písame, luego la pisa para que la pise casi. Yo creo que es algo que habla de la posibilidad de que existiera esta familia. Sin esa mujer, con esa modalidad que le daba a los hijos, que le permitía ponerle sus nombres y todo, para que fueran como eran todos ellos, dominados, y él fuera feliz dominando en ese mundo que se había inventado. Es mujer, por supuesto, este problema no estaría como el que aparece en la película. Sí, yo creo que también hay que pensarlo, bueno, desde luego hay que pensar siempre las cosas caso por caso, ¿no? Desde el análisis siempre lo pensamos así, las generalizaciones pues son para otras áreas de la ciencia, y pues sí se dan como fenómenos de masas, fenómenos sociales, ¿no? Y yo les recomiendo mucho un documental que tiene que ver también con un caso real, que es el Desencanto. No sé si ustedes lo conozcan, de este director Chavarri, que entrevista a la familia Panero, el gran poeta español. Creo que hace muchos años la vi. Es muy buena, y ahí, bueno, era un poeta fascista, un poeta del franquismo. Sí. Y sus hijos todos eran paranoicos. Pues entonces, después de la muerte del padre, van a develar una escultura, porque tiene que ver todo esto con la idealización y el fanatismo. Y en ese momento Chavarri empieza a entrevistar a los hijos y se sueltan, ¿no? Y justamente son ese tipo de personajes como el de la madre,
donde es una mujer que es borrada por la idealización. Es decir, tienen el pedestal a ese individuo que es un terrorista, que es un fascista, y así, aún así lo aman, ¿no? Es decir, es una forma también de locura. Ana Fabre decía folía du, pero sí, yo creo que algo de eso tiene, pero se engancha con una perversión al final de cuentas, donde en ese borramiento como lugar que tendría que castrar a ese hombre totalitario, fallan, fracasan. Entonces es la productora de la locura de los tres paneros, uno de ellos un poeta sensacional que se acaba de morir hace poco, que escribía desde el manicomio, criticando a la sociedad, porque además como el personaje de Gabriel, decía que la locura estaba afuera. Entonces a veces él le daban permiso de salir, estaba en un manicomio ahí en las Islas Canarias. Entonces pues ya era muy famoso, le iban a visitar jóvenes, lo sacaban al café, le regalaban chocolates, y él se apuraba porque decía, tengo que regresar porque es terrible acá afuera, ¿no? Es decir, se regresaba a su manicomio porque la locura de afuera era peor, ¿no? Era Entonces, peor. María, ¿cómo se llama? Hola. ¿Síndrome de adaptación qué? Pues, María, síndrome de adaptación paradójica. Gracias. Sí, sí, es y bueno, interesante. Es de Montero, es de Montero. Sí. Montero. Estos casos de celotipia, por ejemplo, también podemos pensar el caso M, que ahí es el caso de una mujer, ¿no? O sea, y pasa con hombres y pasa con mujeres, ¿no? Donde la gente que está enamorada de esas personas piensan que van a cambiar. Y él era cambiante, ¿no? De repente era terrible, pero después les hablaba con muchísimo amor, ¿no? Entonces pensaban que ya había vuelto ese papá amoroso, ¿no? Entonces, pues sí es complejo, ¿no? Es complejo porque, complejo. como dicen, siempre hay un roto para un descosido. para un descosido. Sí. Bueno, está Rosamelia. Pero sí, yo estoy muy contenta de que se vea todo este otro aspecto en la película, para que además nos entusiasmemos con la psicopatología y otras cosas que andan por aquí. Bueno, Rosamelia, que ella es psiquiatra, a ver que nos dé su punto de vista. Hola, buenas noches. Pues saludo a todos y bueno, creo que es muchísimo que se puede comentar de esta película, desde todos los ángulos. Yo coincido con que es un cuadro psicótico, ¿no? Yo sí creo que es una psicosis francamente clara. Hay una parte que a mí me impactó mucho de la película, ya también ya la he visto un par de veces. Al final yo nunca había reparado en la cara de ella. Nunca me había fijado en la mirada, que es francamente psicótica. O sea, digo, cuando uno ve la psicosis, nunca más la vuelves a olvidar, ¿no? Entonces, la mirada de ella es impresionante al final de la película. Ese cuadro a mí me dio escalofríos. Pero bueno, ahora repensando algunas cosas, yo pensaba, pues todo lo que guarda el encierro. Y lo primero son los secretos, ¿no? Y cómo en esta obra me parece que condensa muy bien una gama de situaciones que podemos advertir, que creo yo que ya están sucediendo, ¿no? Desde algo tan grave como puede ser la psicosis, atravesado por todas las variantes de perversión, ¿no? Que quedan aquí muy claras. El abuso, la violencia, el incesto, hay muchísimas cosas que me parece que sí son producto del encierro. Claro, aquí están hablando de un encierro muy prolongado, pero a mí me hacía pensar lo que ya se está gestando, que todavía no alcanzamos a mirar, porque ahorita está en secrecía, ¿no? Ahorita muchas de esas puertas están cerradas, y un poco como decía en la película La vecina, solo ahí hay un hombre, ¿no? No sabemos qué pasa adentro. Y yo pensaba en lo que poco a poco se ha ido filtrando y hemos empezado a escuchar de esos secretos que están ahorita gestando cosas que todavía no sabemos realmente qué se está gestando. Que podemos advertir algunos cuadros psicóticos, algunos cuadros de ansiedad, algunos cuadros de depresión,
ya se empieza a hacer más evidente la violencia, violencia que durante mucho tiempo, coincido con María, ha habido adaptaciones, ¿no? Y la gente pues ahí va más o menos funcionando, pero sí me hizo pensar mucho qué va a suceder cuando se empiecen a abrir las puertas. Que, por ejemplo, en esta película se evidencia la vida comprometida de 3 jóvenes, ¿no? Que a mí me revoloteaba en la cabeza lo que pudiera estar pasando en esas cabezas. Y pensaba, ¿qué va a pasar cuando se empiecen a abrir las puertas después de tanto tiempo de encierro? Y que por lo menos ahorita todavía no tenemos una fecha clara de salir. Y bueno, pues muchas... Pero son 5 jóvenes. Bueno, jóvenes en la vida real, ¿no? Que bueno, suena más aterrador. Gracias. Gracias. 5 jóvenes y un bebé. Y un bebé, claro. Eso no se ve. No, lo apagaste el micrófono, Esperanza, en lugar de prenderlo. No se ve, pero es un hecho real. Sí, pero yo creo que esto a lo que habla es de cómo además esta familia en lo interior seguía funcionando y hasta aumentando el número de hijos, ¿no? Sí, sería interesante saber, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó ese hombre a ese estado de locura, ¿no? Como una especie de precuela, ¿no? A nivel de cine, pero se hubiera tenido que haber hecho una investigación. Y supongo que estuvo en la cárcel, ¿no? Sí, claro, sí lo metieron en la cárcel, pero sí es muy importante que la manera de ser esa mujer que se adaptó de ese modo ayuda mucho. Sí, claro. Es borrarse, ¿no? Fueron las mujeres jóvenes, los jóvenes fueron los que pidieron a gritos que lo sacaran. Yo quisiera nada más breve, es que si decimos que los agresores están locos, el juicio legal es otra cosa. Entonces no hablamos, tienen que responder por lo que hacen. Es un delito la violencia contra las mujeres, los hijos. Entonces, no podemos argumentar sí sabemos que hay patología, pero esto no ayuda para la cuestión legal, donde tienen que ser enjuiciados porque son responsables de lo que hacen. Pero justamente un loco responsable es un perverso, ¿no? Claro. Exacto. Es lo que yo es lo que decía, es una locura calculada y controlada. Con premeditación, alevosía y ventaja, él calcula todo. Así es. Un sistema de vigilancia, de control, de tortura, como el caso del padre de Schreber. Son locos porque están fuera de la realidad, pero son responsables. Son responsables. No tienen que ser juzgados, por eso están en la cárcel y no en el manicomio. Luis Althusser, que mató a su esposa en un momento de trance, pues se le juzgó inimputable y lo mandaron al Hospital Santán. Ahí escribió su autobiografía, donde confesó y dice, los engañé a todos. Y los engañé desde cuando me fusilé a muchos autores, desde la secundaria copiaba. O sea, ese es un perverso, pero buscando hacer el mal, porque esa es tal vez la diferencia, ¿no? No es lo mismo un psicótico que escucha voces, que ve alucinaciones, que está tratando de hacer una crítica de la locura social, a un loco perverso que tiene esos rasgos paranoicos también, ¿no? Como todos aquellos que tienen el poder, el mismo poder los enloquece. Entonces, pues sí, están actuando porque piensan que les van a quitar su poder. Aquí todo el mundo era una rata que lo amenazaba, ¿no? Hasta su propia familia. Sí. Y eso se ve muy bien con este hombre, como él le pedía, la mujer le hacía el papel de lo que él pedía, dándole su voluntad, todo, haciendo todo, porque él se sentía muy mal porque en el mundo ya no le compraban su veneno de ratas. Bueno, Germán Ortega, estás en la lista, el Albat, en el orden Albat. Adelante, bienvenido. Muchas gracias a todos, qué interesante siempre y qué de sugerencias y provocaciones nos dan. Yo a mí un poco se me paran los pelos como historiador de moverme de la locura individual a la locura
como dice Alberto, responsable, responsable social, ¿no? Social, en el sentido de que también pues las sociedades como conjuntos, no soy ningún pesimista y creo en la humanidad y creo que la mayor parte de los seres humanos somos buenos, pero pienso, por ejemplo, ahorita lo que decía María me trajo a la conciencia y a la memoria que la sociedad griega antigua, que es una de las cosas que es preocupante que no se muestre, fue una de las sociedades más machistas de la antigüedad. O sea, ni los egipcios, ni los romanos, ni los mesopotámicos, ni los chinos, ni los indios eran tan machistas como los griegos. Y los griegos, para dominar a las mujeres, justamente las aislaban. O sea, crearon una sociedad en donde no había ninguna mujer que pudiera tener un contacto libre y seguro con otras mujeres y con otros hombres, ¿no? O sea, las mujeres fueron aisladas justamente para tejer esa telaraña de sometimiento, ¿no? Y que es muy mencionado que el cristianismo es una religión pues desarrollada y construida también por la sociedad griega, ¿no? Y que ese machismo pues también pasó, con todo respeto, yo respeto todas las religiones, pero con todo respeto pasa a la estructura medieval, ¿no? Ese machismo y esa separación y aislamiento de la mujer para crear ese fenómeno que muchos hombres en el siglo XX, ¿no? En la década de los 60 se preguntaban, bueno, si la mujer no es inferior, llegaron a decir incluso algunos sociólogos, si la mujer no es inferior, ¿cómo puede ser que a lo largo de tantos milenios, casi o 3 milenios al menos, cómo puede ser que la mitad de la humanidad se sometió? ¿Cómo no se rebelaron las mujeres, no? Entonces, no se rebelaban porque es lo que dice María, están entretejiendo una red en la cual pues no puede salir, ¿no? A mí nada más me trajo eso a la mente. Y luego la otra cosa del aislamiento y del castillo de la pureza, de separar bien y mal, y de que unos están mal y otros están bien. En el surgimiento de las religiones, Zoroastro, Zaratustra, pensamos, es un personaje muy borroso, pero que básicamente su mentalidad maniqueísta le viene justamente de que él vivía en la frontera de la civilización frente a los bárbaros. Y entonces él empieza a construir que hay no solamente hombres malos y hombres buenos, sino que hay dioses malos y dioses buenos, ¿no? Y que entonces esa dicotomía tan simplista, desgraciadamente, pasa y es contagiada al judaísmo, al cristianismo y a las religiones monoteístas en general, ¿no? Entonces, que es una manera muy simple de partir, que hay unos malos y hay unos buenos, ¿no? Entonces el chiste es matar a los malos, ratas o lo que sea, y conservar a los buenos, ¿no? En ese caso, mi familia y eso. Bueno, por último, nada más quería mencionar algo, que yo vi la película, ya me estoy balconeando de mi edad, cuando la estrenaron, y me acuerdo que me pareció muy interesante que en los 70s se debatía esto de algunas gentes que empezaban a hacer ejercicio, no estaba de moda el jogging, ¿no? Y que en la película, pues era sorprendente para mucha gente que los pusiera a hacer ejercicio. O sea, ni siquiera los médicos decían en esa época que fuera tan bueno hacer ejercicio. Y luego también el vegetarianismo era como medio de los hippies y de los locos. Y entonces muchos hippies y muchos joggers que empezaban decían que, bueno, que al menos en la película él no estaba tan loco porque tenía algunas ideas buenas respecto a la sociedad, ¿no? Respecto a las tonterías de la sociedad, que me parece interesante por la ubicación de la película. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Germán. ¿Quieres agregar algo, Esperanza? No. Yo estaba pensando en esto que plantea Melanie Klein. Bueno, tú que has trabajado bastante, tú y Ana Fabre, ¿no? Toda esta posición que Melanie Klein le habla de lo esquizoparanoide, ¿no? Porque el personaje está así como muy escindido, ¿no? Y que es esta tendencia a poner lo malo hacia afuera, proyectarlo, justamente como expulsarlo hacia afuera, y lo bueno dejarlo adentro, ¿no? Entonces, sí, habla de un personaje, independientemente de que tenga esta tendencia perversa, pues sí está no tiene una estructura psíquica. Incluso hay momentos donde parece escuchar voces,
que a mí me recordó en cierto momento también el personaje de Arturo de Córdoba en él, de Luis Buñuel, ¿no? Que se va desestructurando, ¿no? Y él con una celotipia terrible y él se va quedando encerrado solamente en su gran residencia, ¿no? Entonces, yo sí le veo como este doble costado. Por un lado, la locura calculada, que es como esta cosa de fuerza, de pensar cómo atacar a su propia familia, y por otra parte algo se va desestructurando en él, se va deteriorando, se va agravando, ¿no? Y pues sí, ahí ya acabaría como un psicótico, ¿no? Por eso es que es de difícil diagnóstico, ¿no? No sé qué piensas, Esperanza. Sí, yo creo que a ver, así está. Sí, yo creo que tienes razón en que tiene una patología que se va empeorando, pero es que lo que pasa es que estas situaciones son muy tóxicas también para el que parece que manda. Sí. Es una situación que enferma a todos los miembros de la familia. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con quién está en la lista. Patricia Camargo, adelante, bienvenida. Gracias, buenas tardes, noches a todos. Yo, un comentario muy breve. En el siglo XX era característico este control del padre, este dominio. Incluso hubo algunas formas de educación muy clara cuando se mandaba a los hijos a los internados militares por las cuestiones económicas que prevalecían en ese entonces. Y ese también era una forma de control, de poder del padre que enviaba al hijo a los internados, y que mucho tiempo se utilizó como una forma de educación en las familias, ¿no? Entonces sí, en la película es un extremo de abuso de poder, pero también es parte y lo podemos ver en muchas de las películas del cine mexicano, ese ejemplo del padre controlador y dominador, en donde la madre no tiene ni voz ni voto y los hijos tampoco. Gracias. Muchas gracias. Muy importante lo que estás diciendo, sí. Porque dura esto, dura. Eso sigue. Sí, bueno. Sigue. Sí. No, si no me equivoco, sigue Carlos Silis. Así adelante, es. Carlos, adelante, bienvenido. No, Colín Rochin. No, pero no puso que quiere... sí, cierto, perdón. Ajá. Adelante, Carlos. Ok, se han abocado mucho a todo lo psicológico. Yo me voy a ver un poco en lo sociológico y en el contexto. La película fue hecha en 72, en plena época echeverrista, y donde prácticamente el partido en el poder estaba creciendo y haciendo ya su segunda renovación. Me pongo a pensar que la película es un paralelismo de la situación que vivía México en ese entonces. México estaba totalmente cerrada ante el exterior, prácticamente traer cualquier cosa, comprar cualquier cosa del exterior era a punto menos que imposible. Cuando ibas a Estados Unidos o Europa era totalmente el recreo, y aquí seguías realmente con unas reglas y unos puntos de vista que decías tú, caray, me están llevando a una utopía o distopía que quién sabe para dónde iremos, y sin embargo la seguimos aguantando, y la mujer que es la patria, seguimos de masoquistas, aguantando todo, y sin embargo aguantamos vara, y creo que este punto de vista sociológico se ve muy clarito en toda la película. Tenemos una infraestructura grandotota, ya muy derruida, pero sin embargo los demás creen que pues aquí nomás hay un solo cuate que es el presidente, y los demás pues ni siquiera existen para efecto de los mortales. En este paralelismo yo me pongo a pensar, caray, si vemos la película así, es una crítica demoledora hacia
nuestra situación que teníamos en ese entonces, que ya logramos abrir en muchas cosas, pero que sin embargo todavía persiste con muchos problemas. Gracias. Importante. Muchas gracias, cierto, totalmente. Pues bueno, tenía muy poco que había sucedido lo del 68, ¿no? Esa represión, pues, de Estado, ¿no? Sobre los estudiantes, esa intolerancia a la diferencia, ¿no? A la crítica. También pasamos aquí la de el año de la peste, ¿no? Esa después del 71 fue justamente con la que abrimos el ciclo, donde aparece allí un presidente diciendo, declarando al final en la película, en mi sexenio no hubo peste, ¿no? Me parece muy, para escucharlo, ¿no? Bueno, está... ¿Qué presidente fue que dijo eso? No, la película que pasamos, la del año de la peste, es una ficción, pero ficción. se referiría, yo creo que en ese tiempo estaba Echeverría o Díaz Ordaz, o no sé. Bueno, está Gisela, adelante. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues yo quiero comentar algo con respecto a lo que debaten sobre si es un psicótico o no lo es. Yo creo que es un perverso, ¿no? Es un sádico que no puede dejar de ejercer la violencia hacia sus sometidos, en este caso sus hijos y la mujer. Esta cuestión de la vara, no es una vara, es un fierro con el que marca el paso. La cuestión que mencionaba a la doctora Ana Fabre del panóptico con el ladrillo que se mueve para espiarlos, y toda esta cuestión de control que, bueno, pues ya vimos, el control de la alimentación no es que fuera ecologista o vegano, simplemente que con eso el hambre les causaba debilidad, ¿no? A sus sometidos, y con eso pues era más fácil controlarlos, ¿no? O sea, los tenía exactamente como tenía a las ratitas enjauladas, controlándoles el hambre, el sueño, la sed, para poder someterlos más fácilmente, ¿no? O sea, era un mundo adentro, era él adentro, el verdadero, y afuera pues era el adaptado, el trajeado, el que estaba de acuerdo a la época, ¿no? Si se fijan en la ropa de los hijos, pues es una ropa, me recuerdo mucho los campos de exterminio, ¿no? O sea, la ropa era así como que eran sus uniformes de diario, como los obreros, como los que estaban ahí siempre trabajando para él. Creo que nada más hacían una comida al día, ¿no? Y bueno, pues todo esto a mí me hace pensar que es más bien hacia un lado completamente perverso, el sadismo de por medio, de una manera radical, ¿no? Por el otro lado, la mujer, completamente emparejada a él, en una cuestión igualmente perversa, o sea, desde la pasividad también se ejerce esta cuestión perversa, ¿no? O sea, el estar completamente pasiva al ver, al observar cómo maltrata y humilla a los hijos, diciéndoles, incluso les contaba que ella conocía el mar, que antes no era así, que ella sí había sido feliz antes, que había tenido una vida en el afuera, les contaba historias del afuera, pero nunca hizo nada por sacarlos, ¿no? O sea, me llamó mucho la atención eso, porque digo, bueno, o te vives como parte del grupo victimario, ¿no? O lo observas y te conviertes también en cierta complicidad, ¿no? Esta seducción con la que ella se conformaba, me llamaba más hacia que estaba viendo a una figura más hacia un padre, porque se pone a jugar también con los hijos en la misma forma infantil. Ella no ejerce ninguna autoridad de ellos, ningún ejemplo sobre ellos, simplemente medio los cuida, o sea, medio se entiende de que coman y de que lean y de que jueguen igual que ella, pero al mismo nivel. O sea, ella no se vive como una adulta, o sea, se vive como una hija seducida que busca y que está esperando siempre
que llegue el padre de la horda y la tome, ¿no? O sea, incluso cuando el cuate le dice, fíjate que me fui, me eché a una chavita, y ella sí era virgen, no como tú. Ella dice, no, no, no es cierto. ¿Qué estás diciendo? Esas cosas no es cierto lo que me estás diciendo. Pues es una negación. Yo la vi como que muy consciente de seguir negándolo, ¿no? O sea, ella no estaba en blanco. Ella no creció en blanco como los hijos. Entonces, no puede ser una víctima, una mujer violentada enteramente. Es una cómplice dentro de la película, ¿no? O sea, hablando específicamente de la película, no de la violencia ejercida hacia las mujeres, sino específicamente de esta trama. Creo yo que ella era una cómplice fundamental para que él siguiera teniendo ese puesto de poder, ¿no? Ese lugar del castigador, ¿no? O sea, hay otra escena también muy, muy impactante donde le pregunta a ella en su recámara donde ejercían el coito, que le dice, oye, ¿te has puesto a pensar cuántos muertos apilados cabrían acostados en esta habitación? Y ella, o sea, pues le sigue la corriente, ¿no? O sea, muy, muy hitleriano, ¿no? O sea, Sí, además hay varios momentos donde él grita desaforado, los voy a matar, ¿no? Los voy a matar y voy a acabar con ustedes, porque el poder absoluto que ella alimentó, porque nadie más lo alimentó ahí más que ella, le daba a él ya la potestad casi autoconferida de poder matarlos, igual que a las ratitas, porque las ratitas que están ahí, pues son ellos, ¿no? O sea, los cuida y los pone a trabajar y experimenta y los explota exactamente de la misma manera, pero él afuera sí estaba adaptado, ¿no? Él afuera sí tenía una capacidad de reacción ante la realidad, sí tenía un juicio con el que iba y venía y y dirigía su microempresa, ¿no? O sea, trataba con el inspector de salubridad, etcétera, se hacía aguaje como acosa el señor a su hija y sin embargo se vuelve contra la hija, ¿no? Entonces esta cuestión pues es ya muy, muy elegida, ¿no? O sea, muy manipulada, ¿no? No puede ser un psicótico abiertamente con esta megalomanía y todo delirio persecutorio, no lo creo porque está planteada con mucha severidad esta elaboración de adaptarse al afuera, fingir en el afuera y quitarse el disfraz, la gabardina, ¿no? O sea, era como quitarse el disfraz del afuera y ya ejercer su poderío adentro, ¿no? Con sus ratitas, ¿no? Esperanza, ¿quieres agregar algo? Sí. No, más que nada agradecer. Yo digo que esta reunión fue muy enriquecedora también en este sentido. No ha acabado, ¿eh? Ver todas estas otras cosas. Sí. Estamos, yo estoy muy interesada. Vamos a tener la posibilidad de oír la grabación porque se muestra todo este lado, porque yo he leído muchas cosas respecto a esta película y no aparece esta parte. Todo esto que estamos diciendo no está. Sí, sí, bueno, lo vemos nosotros porque estamos especializados en observar todo eso, ¿no? Todos los detalles, ¿no? Incluso esta cuestión, ¿no? Que tenían prohibido hablar a la hora de la comida, ¿no? Todo este régimen verdaderamente de tortura, ¿no? Y yo creo que ya cuando se da cuenta de que se están revelando, ¿no? Porque ahí ese acto sexual entre los hijos ya implica que ya perdió el control y ahí él ya se quiebra y se empieza a volver como un niño totalmente desestructurado. Sí. Ya no puede él, empieza a tratar bien a las mujeres, ¿no? Pero con el hijo ya no puede. A él ya ni lo menciona, ni lo voltea a ver, ¿no? Es decir, siente que ese mal ya está dentro, ¿no? Pero porque también se vuelve su rival. Sí, claro. Es que ese es el tema, que él ya no tiene control. Ya esta diferencia entre el afuera contaminado y el adentro puro se rompe, se abrieron las puertas, ¿no? Y entonces ya, pues ya es una locura total y ahí sí ya, por suerte llegó la policía, si no, quién sabe
posiblemente, a diferencia de lo que hubiera hecho María, de que le hubiera echado un tecito ahí con veneno de rata. El hijo, ¿no? El hijo lo Él mejor. hubiera envenenado al hijo. Sí, claro. Ese era un posible destino si no hubiera llegado la policía. Y le Bueno, dice a la hija, no lo toques cuando le pasa un material. O sea, así es. ella ya es la representación del pecado, de la sexualidad, de la sensualidad. Dice, no lo toques. Y es cuando el chico se descompone y bota las cosas y él lo golpea y lo encierra. Sí. Así es. Bueno, está Eda puso ahí un comentario, no sé si quieres participar en voz, Eda Lorna. Dice en esta relación. Yo quería decir algo, que ya había ido a comprar cuchillos cuando ya los quería matar. Sí, exactamente, claro. Bueno, Eda pone en esta relación de pareja hay una colusión de la perversión. Sí, comentario. Mayra Suárez, ¿quieres decir algo? Adelante, Mayra. Sí, gracias. Bueno, pensaba, mencionabas hace un momento acerca de Klein como en su teoría sobre la posición esquizoparanoide se interviene un fenómeno de proyección donde en un lado está lo bueno y en otro lo malo. Un poco más allá de Klein, posterior a ella, aparece un teórico que se llama Meltzer, Donald Meltzer, que habla acerca de la identificación proyectiva con objetos internos y se refiere a la madre dividida geográficamente en 3 espacios. Uno es la cabeza-pecho, otro vientre y genitales y el otro es el recto. Esto para mencionarles que esta película pareciera ser como un ejemplo gráfico muy claro para ejemplificar qué pasa con la identificación proyectiva con el recto de la madre, o sea, todo lo que tiene que ver con lo anal, a partir de evaluar todas las funciones maternas de cuidado, de limpieza, y dice él que de alguna manera podemos como entrar como visitantes a alguno de estos claustros y se entra a partir de agredir a las funciones de la madre, ¿no? Como estos objetos internos medidos o vistos en funciones. Y a partir de eso, uno queda encerrado adentro de ese objeto y ya no se puede salir de allí. Por eso se llama claustro esta teoría. Entonces hay claustro genital, claustro vientre genital y claustro anal. Este es un claustro anal como muy claro. Aquí es donde están las peores patologías, las más graves, la perversión, la psicosis, y tiene que ver con el sadismo, la tiranía, y mucho de todo lo que ocurre con la etapa anal. Se dice que ahí en esa casa olía a rayos, porque bueno, tenía las ratas allí y ya el olor a rata era terrible, más que había muertos y una cosa así, ¿no? Entonces, entre el que era dentro de ese espacio materno como de anal, como de recto, en donde todas las Donald Meltzer. Y el libro se llama El claustro o Claustrum. Es justo lo que se ve en esta película, ¿no? La psicosis, la perversión, el grado de sadismo, de control. No hay un individuo que no sea él, o sea, todos giran alrededor de él, no hay ninguna posibilidad de una relación íntima con nadie, de un vínculo íntimo, de pensamiento, ni siquiera de simbolización. Cuando él les está enseñando como todas las citas de los famosos, es meramente una repetición, no hay posibilidad de analizar nada ni de pensar nada. Y todos los vínculos, por lo menos de él hacia los demás, están
dados así, y no hay en el otro ninguna posibilidad de desarrollo de nada, por eso están como perpetuos niños hasta la mujer, ¿no? Sí. Si se pueden dar una vuelta por este texto, yo creo que van a poder encontrar como muchas similitudes y creo que les puede gustar. Eso, gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Sí, es muy interesante todo lo que podríamos, 60 años después, esta película fue hecha hace 60 años. Sí, bueno, y sin embargo, nos quedamos cortos, ¿no? Porque al final de cuentas acaba de ser un psicoanálisis aplicado, ¿no? Hace rato Leticia Villagómez les hablaba de Schreber, ¿no? Como el loco más famoso. Pero yo siempre digo, fue el loco más famoso para los psicoanalistas, aunque nunca tuvo uno. Entonces, Freud no se quiso acercar, le sacó, y entonces pues todos hablamos de loco de Schreber. No hay como aproximarse a los casos reales, y sobre todo yo creo que algo muy importante es tratar de entender la historia, ¿no? Hace rato Carlos Illich que hablaba del contexto social, histórico. Yo creo que sí. Hay que pensar qué pasó con la familia de ese hombre, ¿no? De qué medio proviene, qué traumas pudo haber sufrido. Yo me imagino que a lo mejor él lo violaron o algo pasó terrible que se identifican con el perverso, ¿no? Son bolas de nieve que muchas veces llevan estas patologías 3, 4 generaciones cocinándose algo hasta que estalla, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, nos quedamos con las ganas de querer saber más. Seguramente sus descendientes estarán vivos, porque esto sucedió en los años 50, posiblemente todavía vivan. Utopía, voluntad y porvenir, que han sido, pues, paradójicamente, como decía Freud, en todo delirio hay un grano de verdad. Pues también hablaba de todo lo que está pasando, ¿no? Donde todas las cosas tan terribles que suceden en el medio social, la caída de valores, toda esta locura social que cada vez vemos cómo se va agravando. No sé si sea solo Alberto, yo quería decir una cosa, La madre de Schreber jamás le escribió. En cambio tiene cartas que le escribió a Clara Schumann y no sé cuánto, y no le escribió a su hijo y nunca lo visitó en el psiquiátrico. Estaba borrada. Sí, pero no le importó el hijo porque tenía una vida social, le escribió a la Schumann y a su hijo no, nunca. Igual que la mamá de Camille Claudel, que no la quiso visitar, y cuando el director del psiquiátrico le dice, ya puede salir, le dice, ay no, por favor, guárdela. Nos ha hecho mucho daño. O sea, en esta cosa, porque estamos hablando del padre, el padre, el padre, pero la madre no canta mal las rancheras en el trato de los hijos. La madre está borrada, ¿no? La madre estaba borrada, e incluso al final, y es lo que genera bueno, así lo han interpretado, la tercera crisis y la más terrible y irreversible crisis en Schreber, es cuando la madre muere, pero le había pedido a Schreber que hiciera una sociedad para seguir venerando al padre, ¿no? Entonces la madre estaba fanatizada con el padre. Con el padre, son las madres fanatizadas con el padre, es un poco la película también, está fatal. Y es eso que dice Gisela. Quiero mencionar algo muy breve, Alberto. Te acercas te acercas a una parte muy importante de la psicosis que Juan Carlos Pla, el esposo de Esperanza, cuando trabajamos con él en la psicosis, siempre nos decía, una psicosis no se da en la primera generación, se necesitan 3 o más generaciones para que se reproduzca un gran loco. Te agradezco esa cita porque es de Juan Carlos Pla. Bueno, eso ya lo decía desde Melanie Klein, y Lacan lo decía en el seminario 3, yo creo que de ahí lo tomó también Juan Carlos Pla. Y si uno ve, incluso por ahí tengo estudios de la genealogía de la familia Schreber, de los dos lados, yo he estudiado las 5 generaciones, y tú ves la locura, cómo viene como en cascada. Es impresionante, ¿no? Entonces, pues sí, muchas veces el loco viene a ser como la punta del iceberg, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que llega a los hospitales psiquiátricos? ¿Qué es lo que llega a los consultorios?
o los descendientes de esos locos, entre locos y perversos, totalitarios, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar. Alberto y todos, ¿qué tal la trampa que él había mejorado? Sí, para que las ratas se ahogaran y podían morir 10 ratas de una vez. Era un delirio. ¡Qué horror! Era delirio, sí, era delirio, qué bárbaro. Bueno, Esperanza. Bueno, toca todos. A mí me toca cerrar con la alegría de que se hable de todo esto y que tengamos también algunas sesiones que no sean zombies, que sean estos que son los humanos. Como decía por ahí Luis, uno de los compañeros del Chile Club, como decía, hashtag, todos somos zombies. De una o de otra forma. El problema del fanatismo yo creo que está en todos en una o en mayor medida. Estas formas a veces de idealizar a alguien, pues tiene que ver con eso. Sin que tenga que ver con eso, te quiero felicitar por tu cineclub de psicoanálisis y cine. Pues muchas gracias, no es mío. Sí, te felicitamos. Y yo solamente lo coordino. Pues gracias a todos. No. Y propones cosas interesantes también. Okay. Muy bueno, gracias, hace falta eso. Gracias a todos y nos vemos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gusto en verlos. Igualmente. Todos. Los viejitos, no. Gracias a todos, hasta luego. Bye. Los jóvenes nos va mal. No, los jóvenes tampoco.